Perfecto, muchas gracias. Sí, que hagan todas sus preguntas que vayan teniendo, eso es bastante importante. Y les voy a platicar de lo que estoy trabajando durante el postdoc. Bueno, me encuentro trabajando principalmente en dos proyectos, uno con Aldo y el otro con Octavio. Entonces les voy a presentar el que estoy trabajando principalmente con Octavio, que tiene que ver con nuevo señal primordial. Ahorita vamos a platicar un poquito qué es eso y cómo lo podemos detectar, o es lo que se planea, en la estructura a gran escala, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el clustering, todo lo que tiene que ver con la posición de las galaxias, por qué están donde están, por qué no se encuentran más juntas, por qué no se encuentran un poquito más dispersas. Y vamos a hablar de unos objetos que con estos nuevos telescopios que vienen, DESI, Euclid, etcétera, empiezan a ser objetos un poquito más interesantes, que son lo que se llaman voids. Voids, o bueno, vacíos de inglés, son estas zonas del universo con muy baja densidad. Porque, por ejemplo, conocemos los filamentos, conocemos los nodos, pero pues aquí tenemos unos huequitos, ¿no? Tenemos unos poquitos que justamente son los voids, que con base en cómo fue el periodo de inflación van a adquirir cierta estructura, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeños, más o menos abundantes, pueden ser más elípticos o más esferoidales, dependiendo de las condiciones iniciales del universo. Entonces, déjenme paso porque esto era de otra presentación. Aquí vamos a empezar. Entonces, ¿cuál es la motivación de todo esto? Pues tenemos, ya sabemos, por ejemplo, tenemos cosas del universo como el CMB. Ahí vamos a ver que también se ha detectado las fluctuaciones no tienen una distribución perfectamente gaussiana, no tienen ligeras desviaciones de la gaussianidad. Y también eso se ha observado en estructura a gran escala, ujú, como lo que tenemos acá, porque estaba platicando un momento. ¿Qué le puede dar sentido a esto? Qué puede haber sido lo que nos generó fluctuaciones no gaussianas al inicio del universo? Pues justamente en el periodo inflacionario. Como ustedes saben, el periodo inflacionario es algo que no tenemos completamente resuelto. Hay muchísimos modelos que pretenden dar una explicación al problema de la planitud, al problema del horizonte, a todos estos problemas. Si bien la inflación nos resuelve estos problemas, no sabemos bien cuál es el origen. Entonces, pues el más sencillo, que es el modelo de slow roll, donde tienes un solo campo inflacionario, incluso el modelo más sencillo te predice, te da un indicio de que pues, las fluctuaciones cuánticas primigenias fueron no gaussianas. Ahora, ¿qué tan primigenio es primigenio? ¿Cuándo fue la época inflacionaria? Pues por ahí más o menos de 10 a la menos 32 segundos, duró de 10 a la menos 32 a 10 a la menos 34 segundos. Ese periodo inflacionario es justamente el que generó estas fluctuaciones no gaussianas. Y es bastante interesante porque pues esos pequeños pozos de potencial que se originaron en ese momento del universo es lo que ahora nos genera la posición de donde están las galaxias. ¿No? Acuérdense que estas fluctuaciones primigenias generaron pequeños pozos de potencial donde ahí toda la materia se fue como aglutinando más y más y más y todo ese aglutinamiento al día de hoy pues es donde se localizan ahora las galaxias, halos, etcétera. Entonces pues es una época muy importante del universo porque nos genera el footprint que vemos al día de hoy, ¿no? Bien. Eh, Ahora, vamos a partir de lo que ya conocemos, un universo pues bastante sencillo. Bueno, primero les voy a platicar hacia dónde va todo esto, hacia dónde va mi proyecto. Todo ese proyecto que estoy desarrollando tiene que ver con cómo proponer condiciones iniciales en simulaciones numéricas, ¿no? Con condiciones iniciales no gaussianas y también un componente relativista, porque si bien esa época inflacionaria nos genera eh, cuestiones de no gaussiana primordial, también debido a las magnitudes de masa que se tienen en ese momento, claro que también vas a tener deformaciones considerables por términos relativistas, por efectos relativistas, perdón. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es posicionarnos en un marco síncrono móvil, donde solamente nos van a interesar las deformaciones espaciales, no nos van a interesar las deformaciones temporales, y posteriormente poder realizar simulaciones con códigos meramente newtonianos. ¿Por qué? Porque las simulaciones relativistas suelen ser extremadamente costosas. Y viene la pregunta, ¿son necesarias o no? O sea, realizar toda tu evolución meramente relativista. Con este formalismo, lo padre es que tú puedes tener condiciones iniciales con componentes relativistas, con no gaussiana primordial, y utilizar cualquier código convencional como el Picola, como Gatchet, como cualquiera de esos. Este, y pues sí, ¿no? Tener condiciones actuales, un Z0, con este periodo inflacionario con no gaussianidad y contribuciones relativistas.
Entonces, déjenme voy a lo bueno. Déjenme voy a lo bueno. Vamos a partir principalmente de pues, las ecuaciones básicas de fluido que hemos visto previamente, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener cómo es el término de expansión, la expansión global, y una pequeña deformación que le vamos a añadir ahí. Ujú. Ecuaciones de continuidad. Estas son las típicas ecuaciones de Einstein que nos van a relacionar las deformaciones, deformaciones dada la materia que tenemos ahí, la ecuación de Raychaudhuri y la ecuación de continuidad. Esos van a ser los ingredientes principales en un marco síncrono comóvil. Y lo que vamos a hacer con esto, ajá, en el de la densidad, es una perturbación que también le pones a tu densidad. El de aquí, ¿no? Sí, esta delta es una pequeña perturbación que tú le pones a tu campo de densidad. Y este es la que tú le pones a tu expansión. ¿Mm? ¿De dónde es la ecuación de Raychaudhuri? La de Raychaudhuri es la que es análoga a Euler, pero en un marco relativista. O sea, esa delta que se dice muy bien. No, no, no. Esa delta es la misma perturbación que se le pone a la expansión espacial. Ok. Sí, esas son como las ecuaciones de fluidos relativistas, no tienen nada, ningún componente exótico. Sin embargo, lo que solamente nos va a interesar son las deformaciones espaciales. Ahora, si nosotros tratamos de hacer una comparación de nuestras ecuaciones de evolución newtonianas y relativistas, vamos a ver que son relativamente muy similares, ¿no? Aquí tenemos las ecuaciones newtonianas de evolución, newtonianas y relativistas, y si nosotros consideramos que esa deformación de expansión relativista, en el marco relativista, es un lagrangiano en el campo de velocidad newtoniano, ¿no? Y hacemos también equivalencia, resulta que esa ecuación teórica esta, esta ecuación teórica esta. Sin embargo, en el marco relativista nosotros tenemos que poner una ecuación de constricción que nos va a decir cómo va a ser la deformación del espacio debido a la materia. Y esa es la única diferencia en un marco relativista con uno newtoniano, en un marco síncrono comóvil, solamente bajo esa consideración. Y esta ecuación de constricción solamente va a influir en tus condiciones iniciales, porque reitero, esas son las ecuaciones de evolución, ¿no? Para evolución en el tiempo. Estas solamente se van a usar para poner las condiciones iniciales. Entonces, si tú generas un código de condiciones iniciales que tome en cuenta estas contribuciones relativistas, tú puedes tener una evolución convencionalmente newtoniana y vas a llegar prácticamente al mismo resultado, ¿no? No exactamente al mismo, pero muy similar. Otra pregunta. En las ecuaciones de Einstein tienes dos partes de geométrica, que la podrías, la resuelves con la parte de materia. Exacto. ¿Ok? Y la ecuación, la segunda que ponen en el caso relativista, pues es el fluido. Pero, ¿qué asumes en la parte geométrica? En la parte geométrica, bueno, que las deformaciones no van a ser extremadamente grandes, o sea, que se van a quedar a un nivel perturbativo pequeño y que tampoco vas a tener deformaciones temporales. O sea, la deformación temporal es así, es cero. La deformación espacial, pues se pretende que sea considerablemente pequeña. Pero el espacio físico, ajá, este, tienes que, tienes que imponer algo, porque si no las ecuaciones no son directamente, no son idénticas. Claro, tienes que imponer algo. O asumes equilibrio y yo necesito tiempo. Ajá, asumes equilibrio y que todos los observadores están en la misma circunstancia temporal. O sea, síncronos. O sea, todos los observadores están en el mismo punto temporal en ese momento. Bueno, todavía podemos regresar al final. Ok, ok, sí, sí, sí. Sí, 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 perfecto. Entonces, lo padre es justamente esa parte, que podemos tener una evolución Hola, newtoniana, oye, condiciones iniciales con ciertos hola códigos. Miguel. Ajá. Perdón, vemos varios que mencionan en lo de los comentarios. No se ven las diapositivas, se ve nada más pues la portada. Changos, a ver, déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Déjame ver. No vuelvo a usar. ¿Ves? Pues, ah, ah, desconecte y vuelvo a conectar. No. Déjame conectar. Ya te saliste.
Deja de compartir. Ándale, vuelvo a compartir. Compartir pantalla. Iniciar. Perfecto. Ya se ve. Gracias. Gracias. Sí, ahora sí, ya, gracias. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a ir metiendo poquito a poquito estas consideraciones? Pues aquí tenemos la curvatura, ¿no? En términos de mi campo espacial perturbado, que viene siendo esta Z. ¿Mm? Entonces hacemos una expansión de gradiente de esta Z y tenemos nuestra escala de curvatura. Ahora, en esta escalar de curvatura es donde nosotros vamos a considerar, bajo un modelo de slow roll, las consideraciones primordiales de este modelo de slow roll. Entonces, este modelo, como lo se suele proponer normalmente, tú quieres poner componentes de Gaussian. Entonces, lo que vas a hacer va a ser, con base en tu campo Gaussian, lo vas a ir expandiendo. Esta Z1 es tu componente Gaussiano, después tu Z1 al cuadrado por una amplitud, y luego otra vez el campo Gaussiano de tercer orden con otra amplitud, y eso tú lo puedes ir sumando, ¿no? O sea, puedes tener a lo que le llaman FNL, GNL, cada vez más términos de esta expansión. Sin embargo, como de manera general en las expansiones cada término suele ser de menos impacto, aunado a que las observaciones apenas, o sea, apenas con las observaciones que tenemos tanto de CMB, todo lo que tiene que ver con plan, apenas está medianamente restringido el FNL, ¿no? Tiene barras bastante grandes. El GNL también tiene sus restricciones, pero son barras de error muy, muy grandes. Y reitero, hay más términos, el HNL, etcétera, 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 que ya cada vez tienen barras de error pues, más grandes también debido al orden que es de cada uno de estos, ¿no? Entonces, normalmente se suele estudiar entre FNL o el segundo orden, el GNL. Y combinando en el escala de curvatura el comportamiento relativista con el modelo de Overall, pues ya tenemos esta aproximación de la escalar de curvatura. Uh-huh. Este escalar de curvatura, en lo que se va eventualmente a traducir, es en un campo de densidades con fluctuaciones, ¿no? Estas fluctuaciones van a tener distribuciones que van a cumplir con esas ecuaciones que tenemos aquí. Uh-huh. Que es justamente eso. Aquí tenemos nuestro campo de densidad con diferentes expansiones. Y entonces nosotros vamos a tener este campo de densidad en diferentes órdenes. Entonces, con base en el escalar de curvatura y las perturbaciones de Z, vamos a tener, este sería el campo de densidad de segundo orden y este sería el de tercer orden. Eso es lo que nos va a dictar cómo van a quedar las condiciones iniciales primigenias. Ajá. Entonces, para los que han hecho simulaciones cosmológicas, pues es lo que sueles utilizar en tus códigos de TuiIC, Music, cualquiera de esos códigos que te proponen condiciones iniciales. Puedes tú modificarlo para ponerle estos componentes. Ahorita vamos a ver justamente cómo se traducen esos componentes. Ahora, esta no gaussianidad primordial al día de hoy, ¿cómo nos afecta? De manera general, ¿cómo afecta? Pues aquí tenemos de este artículo canal cómo se ve el parámetro de no gaussianidad con diferentes valores extremadamente exagerados a lo que tenemos al día de hoy o a lo que creemos que es el día de hoy. Y, por ejemplo, en un universo meramente gaussiano, no se ve viendo la... Esto es como un universo con condiciones iniciales meramente gaussianas, ¿no? Todo bien, todo mal. Si nos vamos a los extremos y nosotros proponemos pues un valor de FNL extremadamente alto, al día de hoy en lo que se va a traducir es en mayor condensación de las estructuras. Los filamentos van a ser más delgados y por ende más densos, los voids, las zonas vacías van a ser más pronunciadas y con mucho menor densidad, simplemente como si fuera un universo más evolucionado. Y si nosotros tenemos amplitudes de FNL negativa, en lo que se va a ver es algo parecido a un universo menos evolucionado, los filamentos un poquito más difuminados, los voids no tan bien marcados, y este FNL es la amplitud de la no gaussianidad primordial. Ajá, son las amplitudes del campo gaussiano de Z. Ajá, son las amplitudes del segundo orden. Exacto, exacto. Ajá. Entonces, esto en el tema de materia. Ahora, esta situación del modelo del slow roll, el modelo inflacionario, no solamente va a tener impactos en el campo de materia, sino también va a tener
afectaciones en otras estructuras como el CMB. Entonces, no se ve bien. Ah, mira, qué padre que le puedo dar zoom. Entonces, esa sería nuestra imagen del CMB, considerando que no hay contribuciones de FNL, ¿no? O sea, meramente gaussiano. Aquí es el campo de temperatura, de polarización. Y del otro lado, no se ve tan bien, pero aquí le pusieron un valor, este es un valor de FNL, y que tenemos un índice exagerado. Claro, spoiler, al día de hoy, no de día, menos 4. Y aquí le tienes que poner 3000 para empezar. Y también el campo de polarización es muchísimo más pronunciado. Las cotas cada vez se van cerrando más. O sea, hay gente que piensa que va a llegar como que al cero, o sea, que las condiciones iniciales son meramente gaussianas, pero se van cerrando las cotas, pero seguimos del lado negativo de PNL, alrededor de -4. Entonces, pues puede que se vaya a quedar por ahí. Entonces, ¿cuál es la motivación de estudiar órdenes mayores, ¿no? Órdenes mayores del modelo de slow roll, de esto de FNL, ¿por qué considerar otro modelo? Pues porque principalmente con todos estos nuevos observatorios que vienen y los que ya empezaron a lanzar sus primeras luces, Euclid, DESI, SCA, todos ellos, van a poder ver todavía muchísimo más, más objetos y a un redshift cada vez más alto. Entonces, eso nos permite tener una estadística más fina para empezar a restringir cada vez más estos valores. Por ejemplo, les digo, el DFNL, o sea, -4 es más o menos la media. Y 3 sigma está por ahí como de -50, más o menos por ahí anda, ¿no? Entonces, cada vez se pretende que se vaya restringiendo más con estas nuevas observaciones que se tienen. No voy a entrar tanto en detalle de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con DESI. Bueno, DESI es como el en el que me planeo, no sé, especializar un poquito más e implementar todo esto que estoy haciendo con simulaciones, pero poderlo cotejar eventualmente con observaciones. Y bueno, lo padre de DESI es que va a observar 14.000 grados cuadrados, que es aproximadamente un tercio del cielo completo. Sabemos que no podemos ver todo el cielo porque tenemos pues todo el plano, tanto del sistema solar como del plano de nuestra galaxia, ¿no? Entonces cada vez, pues digo, se hacen cada vez cuestiones más sofisticadas para poder medio ver entre los objetos que nos estorban un poquito. Y bueno, ¿qué herramientas son las que vamos a utilizar en términos de clustering? Pues una de las herramientas así padres para utilizar esto es lo que le llaman la función de correlación de dos puntos. La función de correlación de dos puntos simplemente es medir cuánta distancia hay entre, por ejemplo, todos los que estamos en el salón, ¿no? Entre Alejandro y yo, ¿qué distancia hay? Entre ustedes y yo, ¿cuánta distancia hay? Y luego entre ustedes, ¿cuántos hay? Y entonces generamos un histograma de las diferentes distancias. ¿Por qué? Para ver si hay alguna distancia privilegiada. O sea, si yo sacara un histograma, esto probablemente, ¿no? La distancia de radio, este circulito, es la que va a ser una distancia preferenciada. Ujú. Ahora, esto no es tan fácil de medir, porque ya en algo más complejo, pues ya no alcanzas a ver esos circulitos. Aquí, pues porque eran poquitos. Pero aquí que ya tienes un modo de circulitos, ya es un poquito más difícil poder ver si en efecto hay una distancia preferenciada. Entonces, lo que hacemos es calcular el histograma. Si calculas el histograma, sin hacerle nada y le das un histograma de distancia, sí hay un pequeño distancia como de dos. Es como de dos. Estos circulitos miden más o menos dos de diámetro. Ya este pequeño bombcito. ¿Qué podemos hacer para limpiar este histograma? Podemos comparar este catálogo con un catálogo completamente aleatorio. Y así es como salen lo que se le llaman los estimadores. O el estimador pues, más famoso es el que le llaman de la mixed ley, donde tú comparas este catálogo que tú supones que tiene alguna distancia preferenciada o es el que quieres buscar con un catálogo completamente aleatorio. Eso lo que te va a dar como resultado es pues un histograma un poquito más pulido, donde ahora sí se va a enfatizar tu distancia preferencial. En este caso, pues la rápido 2, lo que te histograma es bien, se repite muchísimo esa distancia, ¿no? De 2 de 2 de 2 de 2. Entonces tú supones pues, que algo pasó. Esto se puede utilizar muchísimo para detectar las oscilaciones acústicas de variones, por ejemplo. Eh, y bueno, esto es en espacio real. Sin embargo, esto tú lo puedes traducir en espacio de Fourier y esto es lo que es el espectro de potencia. Ujú.
Esto es lo que es el espectro de potencia. ¿Y cómo se ve el impacto de ciertas morfologías o distancias preferenciadas? Por ejemplo, sabemos que aquí en el alrededor de 10 a la menos 1 están las pequeñas oscilaciones que tienen con las posiciones. ¿Esto cómo se ve, digamos, en el espacio real? Pues en el espacio real, justamente, las oscilaciones se van a ver como un pico. Si no tuviéramos estas oscilaciones, tendríamos exactamente lo mismo, pero sí, sí es un pico. Ahora, ahora, como estamos hablando de no gaussianidad, se acordarán de sus clases de probabilidad y estadística, que hay órdenes superiores, momentos estadísticos superiores. O sea, tú puedes tener tu espectro de potencia, que es el primer momento estadístico, donde tú pues lo puedes delimitar perfectamente, puedes moldear tu distribución con la media y con la varianza, pero sin embargo, si tú ya tienes deformaciones de eso, necesitas órdenes estadísticos superiores, que se le llama biespectro en el espacio de Fourier o función de correlación de 3 puntos en el espacio real. Ahí es donde ya vas a tener detecciones más fuertes de la parte no gaussiana. Como cuando veían todo lo de kurtosis y sesgos y kurtosis, ¿cómo se llama? Kurtosis y la otra cosa, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Kurtosis y qué? Hay otra cosa básica así de, bueno, sesgos y kurtosis, pues, ¿no? Todo eso no lo vas a observar en el primer momento estadístico, tienes que irte a momentos estadísticos superiores. De aquí, obviamente, hay lo que se llama función de correlación de 3 puntos o triespectro, etcétera, pero la degeneración es extremadamente alta, todavía no tenemos barras de error que valgan la pena explorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está ahorita explorando con estos nuevos telescopios, pues es la función de correlación de 3 puntos, donde, pues en vez de que sean entre dos, pues ahora van a ser entre tres objetos. ¿Y qué es lo que vas a buscar si no son distancias preferenciadas? Pues vas a buscar triangulaciones preferenciadas. Ujú. Entonces, pues ya, obviamente ya se empieza la cosa porque ya no tenemos tres modos de Fourier al mismo tiempo. Entonces, pues se vuelve un poquito más complicado como de poderlo analizar. Normalmente utilizas proyecciones del biespectro para poder analizar esta situación. Ay, no sé por qué se fueron estas. Esta no debería estar. Me voy a esta. Y sí, lo que les comentaba. ¿Qué es lo que nos va a interesar estudiar en el espectro o donde nosotros pretendemos encontrar estos términos de no gaussianidad primordial en el clustering al día de hoy? Pues justamente queremos buscar triangulaciones preferenciadas. Pueden ser triángulos extremadamente cerrados, pueden ser triángulos con una forma equilátera o lo que le llaman folded, o sea, como que parecidos al squid, pero apachurraditos hacia adentro, ¿no? Esos van a ser principalmente las triangulaciones que pueden influir. Ahora, de lo que se ha visto es que la no gaussianidad primordial de las que les he platicado todo este momento va a tener influencia principalmente en triángulos extremadamente cerraditos, lo que le llaman squeeze. Entonces, pues ya, eso te da una idea de cómo hacer las proyecciones, pues este prisma que se ve padre, ¿no? Del lado derecho. No sé, ajá. Esto es más o menos cómo es el comportamiento de una no gaussianidad, lo que le llaman local, o más o menos como está la expansión de Z. Entonces, tú vas a tener dos modos de Fourier muy cerraditos y un modo de Fourier pues un poquito bastante amplio. Entonces, esas son las regulaciones que uno va a empezar a buscar. Otro modo de Fourier. Son dos modos de Fourier y uno más. Ajá, X. Bueno, en vez de X le hubiera puesto K1, K2, K3. Ajá. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues el objetivo es justamente analizar esta influencia del periodo inflacionario en el Power Spectrum y en el espectro de potencias y en el biespectro. Ujú. Ahorita vamos a ir entrando un poquito más en detalles en estos resultados. Bueno, de una vez, estos son resultados que publicamos de un artículo previo donde solamente analizamos todo ese formalismo que les he enseñado, pero a partir de lo que te da la simulación, ¿no? O sea, la mera distribución de materia. Hicimos simulaciones, el primero azul, relativistas con no gaussianidad, con condiciones relativistas y no gaussianidad, solamente las condiciones relativistas, el impacto relativista primigenio, simulaciones gaussianas, y comparamos con una simulación completamente relativista, o sea, la evolución sí era relativista, ¿no? Y lo comparamos con modelos perturbativos,
el relativista no gaussiano, el relativista y el meramente lineal. Y lo mismo lo hicimos con el biespectro. ¿Mm? Igual, el nivel de árbol tiene que ver con una solución analítica con órdenes perturbativos. Y entonces, no sé, ay, no sé, se descargaron las que tenía. Déjenme, voy a las buenas. Esta. Entonces, ese es el objetivo, calcular el espectro y el espectro. Ahora, ¿qué código utilizar? Aquí entra un poquito el término, aquí entra un poquito la cuestión de simulaciones numéricas. Las simulaciones cosmológicas normalmente se hacen con el código de Gadget, que seguramente han escuchado, que pues es bastante padre porque te resuelve bastante bien escalas grandes y escalas pequeñas. O sea, es un sistema de malla nativa. Cuando encuentra mucha densidad en algo, como que es un mallado más fino en esa zona. Sin embargo, el Pickle es un código así miles de órdenes más rápido, pero un poquito menos preciso a escalas pequeñas. Entonces, en este caso, nosotros decidimos utilizar pues el rápido, porque este impacto, tanto relativistas como no gaussianidad, afecta principalmente a los modos más grandes de Fourier, lo que tiene que ver con las escalas más grandes, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido que te eches una simulación que te va a llevar 3 semanas, un mes, cuando pues lo que más nos interesa pues son las escalas grandes. Ahora, ese sistema de Picola para una simulación cosmológica, comparada con la de Gadget, tarda, ¿qué te gusta? Como 3 horas, comparado con la de Gadget que te tarda así barato 2 semanas, ¿no? Entonces sí son muchos órdenes de magnitud en tiempo considerable y puedes hacer ensambles más rápido, etcétera, pero hay que saber que estás perdiendo resolución a escalas pequeñas. Entonces, si vas a resolver a los, pues no puedes resolver a los chiquitos, pero reitero, para este caso, pues no nos interesa. ¿Mm? Entonces aquí simplemente son comparaciones de los dos códigos, donde te dicen que a escalas ya grandes, el código de Nicole, aquí, donde te gaste. Y ahí se ve claramente que escalas pues hay como de punto 2, ¿no? Ahí es donde ya empieza a haber un poquito de problemas. Ahora tampoco es un problema tan grande, ¿no? Pero bueno. Un poquito así es como se ve, ¿no? O sea, el picola es algo de malla adaptiva. Tú puedes jugar con la malla, pero obviamente puedes hacer una malla muy fina, pero va a ser muy caro computacionalmente. Y pues el pegaje, pues ahí está padre porque pues se encuentra una zona de alta densidad y ahí aplica un mallado más fino. Em, Nada más por mencionarlo, no está de más. Cuando hagan simulaciones, tienen que saber que no toda la estructura que ven es física. Siempre van a haber muchos componentes numéricos de por medio. Por ejemplo, aquí lo que hice fue jugar un poquito, o sea, haciendo cosas como nada más para explicar los errores. Este es el ejemplo para los efectos que pongo. Esto no es físico, que tratas de producir que ya no puedes, ¿no? Debido a tu construcción. Entonces, pues sí, hay técnicas para más o menos poder de objetos por ahí. Y también saber que es importante cuántos pasos le vas a meter a la canción. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, es cómo varían las diferentes spreadsheets. Una simulación del Pincola con 70 pasos, que es muchísimo, contra uno de 14 pasos, que no es, o sea, no está tan mal, pero vamos, podría ponerlo un poquito más. Y entonces vemos que las diferencias pues, ya empiezan a ser de hasta el 15% a Redshift, creo que sea, ¿no? Obviamente, más pues, debido a que no hiciste una de tus pasos. ¿No? Mm, Formación de estructura. Bueno, esa me gusta mucho porque se ve cómo se van generando las estructuras en las simulaciones cosmológicas. Aquí tenemos las condiciones iniciales y esto ya viene siendo Z543, no, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿No? Ya ahí tienes cómo se van formando las estructuras, los filamentos, los nodos, los voids, que ahorita hablaremos un poquito de ellos. Ahora, ¿cómo vamos a implementar esto en los códigos de condiciones iniciales? Que es donde lo queremos implementar. Pues ya habíamos platicado del campo de densidad, ¿no? Estas ecuaciones analíticas, y cómo funciona. Normalmente los códigos de condiciones iniciales es que juegan con el potencial gravitacional. Entonces lo que tú puedes hacer es pasar tu campo de densidad al campo gravitacional y así, literal, tú poner las ecuaciones que quieras que se resuelvan gravitacionalmente, ¿no? Que son las que tenemos aquí. En rojo serían las contribuciones relativistas y en azul serían las contribuciones de negociación primordial que se le metieron a estas condiciones iniciales al modelo que se llama 12PTIC, que es como de los más
más conocidos, de los más utilizados. Reitero, ese formalismo tú se lo puedes poner a cualquier código que tú quieras. ¿Mm? Es una pregunta. Ajá. Cuando tú cambias el potencial, es para hacer la posición de los potenciales, Es para satisfacer la ecuación de constricción. Sí, pero dejando quieta la materia. sí, dejando quieta la materia. Exacto, exactamente, dejando quieta la materia. Em, ahora, todo esto que nosotros estamos midiendo, observando, que está muy padre, que la negocio es primordial, ¿qué tan detectable realmente es? Para ello se utiliza algo que se llama la matriz de Fisher, que lo que te dice es estadísticamente cuándo ya empieza a ser considerable alguna observable o no. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, obviamente, entre más cielo tú puedas observar, tu estadística obviamente es más fina y, y bueno, por ejemplo, no se alcanza, déjenles doy más zoom, pero bueno, si tú pudieras observar todo el cielo, los 45.000 grados cuadrados, digamos que tu barra de error sería, no, ese es como significa. Entonces, si tú observas que, por ejemplo, el espectro de potencia se deforma en estas escalas grandes y sale de este 1 sigma, pues ya puedes empezar a hablar de que hay una detección que vale la pena explorar un poquito más a fondo. Sin embargo, pues nosotros podemos de momento observar, pues, ya lo habíamos platicado, pues Delphi 14.000, Euclid 14.000, o 10.000 grados cuadrados, y vemos que el 1 sigma pues crece considerablemente. Entonces, estas detecciones pues son muy padres porque te dan idea del periodo inflacionario, pero sin embargo parece que son muy difíciles de realmente detectar, ¿no? De que realmente hay una severidad de su detección. Ahorita veremos cómo se ven estas cosas un poquito más. ¿No? Por ejemplo, me voy directamente a los resultados. Aquí en azul tenemos a 1 sigma la matriz de Fisher y vemos que todo lo que hicimos con lo detectado por Planck, que más o menos estos son los valores detectados por Planck, el valor de FNL de menos 4, un valor de FNL de menos 7000, pues realmente es que no tienen un impacto considerable en el espectro de potencia como para hablar de una detección. Entonces sigue siendo algo un poquito complicado de analizar. En general, utilicé un código que se llama Python, que literal es como una herramienta en Python que te ayuda a calcular temas de voids, temas de espectros, espectros cruzados. Está bastante completa ese código. Ujú. Y les digo, también comparamos con una simulación, no sé, mayor amplitud de esas escalas, no sé si lo alcanzan a ver, es la grisecita que aparece por allá. Pero pues eso también puede haber sido por la realización particular, ¿no? No sabemos. Bien, me quiero ir a la parte de los voids. Déjenme, me voy a la parte. Ah, me voy a esa parte. Em, esta figura que vemos aquí es lo que se le llama, que es una de las proyecciones del biespectro, eso le llaman el biespectro reducido. Entonces, aquí lo que tú puedes empezar a jugar es a una escala fija, ver si tienes un ángulo de apertura preferenciado, ¿no? Em, Entonces, aquí en verde tenemos lo que se llama el biespectro reducido gaussiano, que es, o sea, las diferencias no son como bastante apreciables. Sin embargo, ya abajo, calculando las diferencias, eh, pues vemos que hay una diferencia considerable con el de relatividad y no gaussianidad, que bueno, obviamente era lo esperado, comparado con el solamente las contribuciones relativistas. Entonces, pues las variaciones son prácticamente del 2%, o sea, son bastante pequeñas. Aquí es 2%, 3% más o menos, que pues sí, ¿no? Todavía poniéndole las barras de error, pues son cosas un poquito difíciles de detectar. Ahora, eso fue respecto al trabajo pasado que hicimos, en el que estamos haciendo ahorita, que nos queremos enfocar en voice. Nada más pasar rápido la práctica. Este es el espectro de potencia de materia a diferentes redshift. Y ahora, en este nuevo trabajo, más de comparar con observaciones, queremos ver más el impacto que va a tener en 100 voids, independientemente de si es observable o no. Cambiamos el valor de FNL de 100. Ese valor de 100 es así como el valor vainilla que se le suele poner a los estudios de nuevosidad primordial para enfatizar, ¿no? Los efectos del periodo inflacionario. Entonces,
Pues aquí en negro tenemos una simulación gaussiana, en, en amarillo solamente con la contribución de FNL, todo esto sigue con sus componentes relativistas, todo, pero bueno, aquí estamos enfatizando más el valor de FNL y también el valor de GNL lo llevamos al valor de 3 sigma de Planck, que es de menos 12.000. Entonces, pues ya, ¿no? Aquí sí el impacto se va a ver sí porque sí, ya tiene diferentes del 40% a escalas considerables, a escalas de 10 a la menos 2 en K. Y pues así se ve cómo va evolucionando el biespectro reducido en términos de redshift. Esos picos tienen más que ver con temas de la semilla. O sea, si nosotros quisiéramos ver un biespectro un poquito más suavizado, pues habríamos que hacer varias realizaciones promedianas. Sin embargo, como simplemente nos interesa ver el efecto de los diferentes modelos, o sea, utilizas la semilla y esas distintas variables son reales, o sea, este pico no es real, pero lo que sí te interesa es, utilizando la misma semilla, estas variaciones que todavía no tienen. Y pues así se ven igual el biespectro con ya, o sea, el biespectro Redshift 0, los tres modelos y sus diferencias, ¿no? Con FNL 100, que, o sea, lo que estamos viendo es que el FNL no tiene un impacto tan fuerte efecto, pero el FNL, digo, pues, un impacto considerablemente más fuerte, ¿no? Y ahora el tema de halos. Déjenme, me voy a los resultados aquí de los halos. También vamos a estudiar qué impacto está teniendo la onda de la nueva afinidad en los halos. Estamos utilizando Rockstar para encontrar los halos dentro de las simulaciones. Mm, y bueno, a diferencia de analizar el espectro de potencia de materia comparado con el de halos, resulta que la nueva afinidad va a tener un efecto diferente, no va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque los halos, al ser un colapso de materia, van a tener comportamientos diferentes, van a tener lo que se le llaman sesgos. Entonces, la no gaussianidad va a tener diferentes sesgos en los diferentes trazadores, ya sean halos, ya sean voids, LRGs, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, va a tener diferentes sesgos el tema de la no gaussianidad primordial. Entonces, aquí tenemos el espectro de potencia de los halos encontrados con Rockstar. En teoría, en los trazadores es donde el impacto de la nueva unidad es muchísimo más fuerte. Ujú. De hecho, pues aquí tiene un orden aproximadamente pues, del 40% de diferencia, el que tiene FNL y el siguiente término, el término de GNL. También estamos analizando la función de masa, donde lo que nos recalca, y esta figura de esta zona, estos son los salos más grandes. Estos son o sea, en efecto, va a tener los salos más chicos. Entonces, los halos pequeños se mantienen más o menos igual, y los halos grandes, esos halos de 10 casi al 14, al 15, ya tienen una diferencia considerable debido a estos términos de nuevos. Entonces, pues, está. Ujú, ujú. 5 minutos. Súper. Ahora, yéndome a la parte de voids, ya les comenté que esos voids son estas zonas de muy baja densidad, que pues son zonas muy interesantes, que apenas se están explorando. ¿Por qué? Porque pues no sabemos bien cómo delimitar un área vacía, ¿no? Porque el degradado de tu filamento a lo que tú le llames vacío es como dónde le pongo la línea, ¿no? A partir de dónde le puedo llamar vacío. Entonces, aparte no todos los voids tienen forma pues esférica, sino también normalmente tienen forma elipsoidal. Entonces, lo difícil de los voids es definirlos, ¿no? Realmente a partir de dónde tú le llamas zona vacía. Y de los voids estamos haciendo lo mismo, calcular espectro de potencia, su símil de función de masa, que no tiene sentido hablar de masa en una zona vacía. También lo que estamos viendo es que empieza a tener influencias a escalas grandes, y hablando de la función de masa, entre comillas, pero de voids, también vemos que va a generar voids cada vez más grandes, ¿no? Algo similar a lo que pasaba en la función de masa de Gauss, que afectaba los cálculos masivos. También la no posibilidad primordial va principalmente pues a los voids más grandes, ¿no? Entonces las zonas que eran más grandes se van a hacer un poquito más grandes debido al tema de la no gaussianidad primordial. Más grandes o pues un poquito más chiquitos, pero la influencia va a estar en los objetos siempre más masivos. Ujú. No sé, esto no estaba.
Ahí está. Y ya. Y ya, ¿cuáles son las conclusiones? Pues que nosotros podemos encontrar firmas de no bocinidad primordial en diferentes trazadores. Los voids que apenas están explorando, que computacionalmente ya se tienen códigos un poquito más finos para la delimitación de las zonas vacías, pues ayuda bastante a poder ver cómo es la firma de la nueva bocinidad primordial en esas zonas vacías. Luego, trabajo futuro de esto, bueno, una vez que se concluye ese trabajo de los voids, pues aplicarlo a los diferentes trazadores, ¿no? Bueno, aparte de halos y voids, pues ver cómo en las diferentes poblaciones de galaxias también puede afectar el tema de la nueva velocidad primordial. También en algún momento nos gustaría como incorporar un modelo completamente relativista de evolución, como Gramsci, para ver cómo con tus condiciones iniciales relativistas, con tu evolución relativista, pues comprobar lo que dijimos al inicio, ¿no? De que no sean muy diferentes. Eh, y ya, aplicar todo esto ahora sí a observaciones eventualmente, ¿no? Y pues esa sería mi presentación. Gracias. Cuando tenemos tiempo para Ah, ese es para muy interesante. Sí, es justamente la pregunta abierta. ¿Cómo los empiezas a definir? Pues principalmente a partir de donde tú detectas un gradiente fuerte en tu densidad, a partir de ahí empiezas a generar un contorno. O sea, literal, tú dices, ¿sabes qué? Aquí encontré un gradiente de densidad extremadamente fuerte y a partir de ahí, pues empiezas como que a delimitarlo en la computadora. Añadiendo un poquito lo que comentas, pues estos voids, si bien llamamos así, están completamente vacíos. Entonces, también una idea que nos ha ocurrido en los últimos días es analizar las poquitas que se encuentran en estos voids, ver si tienen morfologías un poquito diferentes debido a los poderes muy interesantes. Pero tuvimos por el nivel de densidad que tú vayas teniendo después de los filamentos. Ujú. Ah, ¿de lo mismo? Ah, ok. Muy bien. Ah, pues, ujú. Aquí debo, ajá. Por ejemplo, ahí veo un bochito. Sí. Pero por ejemplo, en los 200, pero por ejemplo, no, estos sí son buenos, pero no son todos. Sí, hay varios. Hay otro, hay unos chiquitos. ¿Y cómo se nos más? Ah, ¿me la parsecs sobre H? ¿O qué te refieres? Sí, no, sí, la ¿a qué cantidad estando ahí? Ah, esta viene siendo como 50 megaparsecs pero es una unidad de materia. Ese es el campo de materia. Bueno, eso está preguntando al inicio del ajá. Pero dijiste materia y hablaste para el tema de materia, pero ¿qué clase de materia es? Ah, oscura. Ajá. Ah, todo lo que dije es la llaman oscura después de materia. Sí, 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 materia oscura. Ujú. Lambda CDM. Ujú. Sí, para todo esto estamos utilizando la lambda CDM. Ujú. 50. Estamos considerando condiciones iniciales en Redshift 50. Sí, no, hemos hecho intentos así como a Redshift 100, ajá, y la diferencia es mínima. Ajá, otra vez. La figura azul. Ah, sí. Ah, en tu jerarquía de estructura, no tiene impacto en generación de estructura. Ajá, este modelo por lo menos no. Ya si tú cambias tu modelo de materia oscura a Warm Dark Matter o algo así, sí puedes tener cambiar tu momento de formación de galaxias.
pero con este no. Con este no, porque tiene que ver principalmente con la estructura a gran escala. Entonces, en el momento de que colapsa en el que colapsa toda la materia, o sea, todo eso se mantiene igual. Bueno, pues, la, la, Súper. Eso.